Me vine a estudiar artes visuales a Australia y yo creo que en los últimos 4 meses de mi vida he aprendido una cantidad de cosas, pero ha sido tanto para procesar y además en inglés, que chicos, vivir en un país e introducirse de nuevo en inglés no es nada fácil. Estar en esta universidad me forzó a salir de mi zona de confort como persona que estudia arte, probar materiales que nunca pensé que iba a probar, pintar cosas que me hubiese dicho que pintara el año pasado, te hubiese dicho como no, sorry, no puedo hacerlo, es imposible que yo logre pintar eso. Pasaron tantas cosas tan rápido en los últimos 4 meses que no he tenido tiempo de como sentarme y contarles efectivamente con lujo y detalle todo el cagüín, todo lo que pasó, cómo fue mi experiencia y hablar de esto. La voy a procesar mientras la hablo y la procesamos juntos. En un momento hablemos de lo que fue esta experiencia, que en verdad fue una locura. Vamos al video. Me vine a estudiar artes visuales a Australia. En este video les voy a mostrar todos los trabajos que hice durante un semestre entero en la Universidad de Sydney. Experiencia estudiando en la Universidad de Sydney fue completamente distinta a todo lo que he vivido en los últimos 2 años y medio estudiando en Chile. Como verán, hay bastantes cuadros y trabajos que hicimos, desde acuarelas, modelo en vivo, acrílico, óleo. Probé miles de técnicas y miles de pintura que literalmente nunca en mi vida había probado. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos, te voy a dar un poco de contexto. Soy estudiante de artes visuales en Chile y en mi 6º semestre me vine acá a Australia de intercambio. Era uno de mis sueños, literalmente desde que entré a la U siempre supe que en 3er año se podía hacer intercambio y que yo iba a postular a la Universidad de Sydney. Y acabo de acabar el semestre, lo cual se siente irreal. Cosas desde cómo es la infraestructura, cómo enseñan, la cultura, hay demasiadas diferencias. Fuera de hueveo me sentí como en una realidad paralela. A pesar de que los métodos de enseñanza, las clases y todo son bastante distintos, igual hay varias cosas que como congrúen en la malla de cosas que están enseñando, pero hay hartas diferencias. Yo creo que la mayor diferencia, y creo que es algo que le doy un mega bonus point a la Universidad de Sydney, es que te dan todos los materiales, especialmente para el Tech Workshop, que ahora les voy a contar un poco más de eso. Pero al final, para todos los trabajos que tienes que hacer en clases, te brindan todos los materiales, o sea, ese papel. Lo único que no me dio la universidad son los bastidores estos, porque este sí me lo dio la universidad, y todo lo otro estaba literalmente te lo dan en bandeja, lo cual era increíble. Yo en la Universidad de Sydney tomé el ramo de Estudio 2, que es como taller central de pintura 2, y tomé un ramo de 2º año porque acá la carrera dura 3 años. Si tomaba el 2º semestre de 3er año iba a estar como literalmente con los que se están graduando de la universidad y dije como siento que voy a aprender más en 2º año donde están todavía enseñando cosas que con los que están trabajando como en su proyecto final. Eso es algo que a mí me toca hacer el próximo año porque en Chile la carrera dura 4 años, así que fue como vamos a por 2º año. Y tomé estudio, que este consiste en 2 módulos. Los martes yo tenía la clase general de estudio, que era 7 horas de clases, era el día completo con un recreo de almuerzo, en el cual íbamos trabajando en como el proyecto que estábamos haciendo para la clase. En total hicimos 2 como proyectos, main projects, que esto sí funciona parecido a como funciona en Chile, que es como que te dan una instrucción más o menos de lo que se tiene que tratar tu proyecto y luego ya tú tienes que como tener una idea, ver cómo lo vayas a lograr, los materiales, con qué técnica, con qué medio y todo. Algo que también me choqueó y que me sorprendió, pero en buen sentido, es que yo estoy en el Central de Pintura en Chile. Sin embargo, en los centrales de pintura, al menos con los profes que yo estoy, y creo que con la mayoría de los profes en la Chile, se basan en el óleo, en pintar al óleo, la técnica del óleo. Sin embargo, acá la mayoría de las personas pintan con acrílico. Y yo, chicos, antes de llegar nunca había tocado literalmente una pintura acrílica, ni siquiera sabía cómo funcionaba. O sea, la primera clase que tuve que pintar con acrílico fue como what the fuck, ¿qué es esto? Onda, no, yo soy una persona que pinta con óleo y es completamente distinto. Y si alguien de acá ha pintado alguna vez con acrílico y con óleo, sabrán que son medios totalmente distintos. Otra cosa muy interesante también me pasó es que en Chile los encargos, claro, como ellos te dicen como ya tienen que ser, no sé, 3 cuadros o 2 cuadros con este concepto. En este te dan el concepto y ya tú como lo llevabas a cabo estaba en ti. O sea, podía ya hacer pintura, podía ya hacer intervención, podía ya hacer onda acuarelas de este tamaño y hacer millones. Literalmente hacer lo que quisieras. O sea, una persona hizo como una cosa con luces LED que no tenía nada que ver con pintura, lo cual lo encontré muy interesante y me sorprendió la creatividad que tenían los estudiantes. Esto también creo que se debe en parte a la cantidad de recursos que les da la universidad, como que habían personas que tenían ideas muy locas, así como ya quiero hacer esto y tengo que cortar unos paneles y luego insertar no sé qué, así ideas
difíciles de concretar, en mi opinión, pero para eso también está el Tech Workshop, que es el segundo módulo que hay del taller de pintura. Era una clase a la semana de 3 horas y era paralelo a lo que uno estaba trabajando en sus proyectos principales. Uno iba haciendo distintas cosas como este, que es del Tech Workshop, que nos enseñaban distintas técnicas. Tuvimos modelo en vivo, tuvimos acuarela, tuvimos acrílico, tuvimos enmascarar superficies, preparar superficies, literalmente de todas las técnicas. Eso lo encontré muy bueno porque creo que es muy importante complementar el taller central de pintura donde uno está haciendo como su proyecto en sí con algo que igual estás como aprendiendo constantemente. Entonces era interesante porque uno podía ir avanzando en su proyecto, pero ya el jueves era como una clase más dinámica de otro tema, entonces igual eso le daba más como dinamismo a la situación. Y en este Tech Workshop estaba Michael, que era el profesor, que es lo máximo, pero que era como technician, sino que run los Tech Workshops, ¿no? Yo creo que eso también estaba relacionado con la parte de por qué los estudiantes tienen estas ideas tan como out of the box, porque la universidad al final le tiene todas las herramientas y los materiales y technicians, que son los técnicos que te enseñan cómo ocuparlas. Entonces igual te motivaban a ser bastante interdisciplinario, o sea que ir mezclando disciplinas. Y con esto vengo al primer encargo que tuve para el taller central de pintura. La base del encargo, o sea, lo que nos dijeron los profes, era que tenía que ser un proyecto de Art Plus, algo que a ti te guste. Idealmente otra disciplina, algo que no tenga que ver necesariamente con la pintura. O sea, había gente que hizo como Art Plus Light, Art Plus Dream, Art Plus Psychology, Art Plus Marketing. Literalmente habían de todos y al final uno de los mayores objetivos del encargo era explorar y mezclar la pintura con otras disciplinas, lo cual a mí me pareció muy interesante. Entonces, a mí cuando me dan la idea del primer encargo, se me ocurre un concepto, pero en lo primero que pienso, obviamente, fue en ya, voy a hacer una pintura. Pero para el momento en que cada uno presentó sus ideas, que fue como 2 semanas después de que dieron el cargo, me di cuenta que acá iban mucho más allá de la pintura. O sea, que las ideas que estaban teniendo los estudiantes tenían que ver con instalaciones. Era mucho más variado y mucho más allá que solamente pintar un cuadro realista y entregarlo. Lo interesante y también me abrió mucho los horizontes de cómo, uno se puede expandir un poco más, uno puede mezclar un poco más. Para este primer proyecto yo decidí hacer Art Plus Social Media. Para los que me siguen en Instagram y ven todas las locuras y contradicciones que me han pasado al momento de venirme de intercambio, sabrán que mi universidad se fue a paro en el semestre en que yo estaba cerrando. Mi última clase fue en mayo y después tuve que ir cerrando el semestre ramo por ramo. Estaba una semana antes de venirme a Australia pintando 2 cuadros gigantes al óleo, terminándolos. Creo que lo terminé poco menos que una semana antes de irme. Ni siquiera alcancé como a verlos bien y decir como estoy conforme, sino que los mandé para que los evaluaran y ya me desligué de ellos. Y el trabajo que tuve que hacer para cerrar el semestre era hacer un video. Durante los años yo llevo literalmente los 3 años que llevo de carrera llevo haciendo vlogs de mi día a día como estudiante de arte, porque cuando yo entré a la universidad tenía muchas ganas de saber cómo era estudiar arte, especialmente en Chile, especialmente en esa universidad, y no encontré nadie que lo mostrara. Entonces desde el 2022 yo llevo grabando vlogs. Tengo mi primer día en primer año, en segundo año, en tercer año, en Australia. Lo que a ustedes se les ocurra, pues hay un blog al respecto. Entonces, al final algo que yo hago mucho es grabarme mientras pinto para estos vlogs. Como tuve que hacer estos encargos para cerrar el semestre, uno de mis ramos era herramientas digitales. Me grabé con mi trípode, con la cámara, y una imagen que veía constantemente era mi celular con el trípode, puesto grabando mientras yo pintaba. Entonces, porque me encargo de herramientas digitales, decidí hacer un video del video, como un detrás de escena de lo que era grabarme pintando mientras pintaba el cuadro que estaba haciendo. Y se me ocurrió que para este encargo de Art Plus Social Media podía agarrar un extracto de ese video de un encuadre que me gustaba harto y pintarlo todo mientras me grabo pintando un cuadro en el celular. Chicos, yo tuve que explicar esta idea en inglés y contando que cuando tuve que dar la idea eran como que llevaba 2 semanas viviendo en Australia, entonces mi inglés no estaba como en su mejor momento, por así decirlo.
fue bastante difícil. Entonces me acuerdo de decir en la presentación como, well, it's like kind of a picture of myself painting myself in the phone and painting the old painting that I am painting of a self-portrait. Me acuerdo de salir de la presentación y decir como, todo el mundo debe creer que soy una egocéntrica. Venirse a vivir a Australia con una relación a distancia y ha hecho que he tenido que hablar mucho por FaceTime con gente, y ya que tengo mi super mini trípode, lo pongo el celular ahí. La imagen de ver el celular en un trípode era una imagen que era muy recurrente. Y a mí la dualidad que tiene lo que es la pintura en óleo y las redes sociales siempre me ha parecido muy interesante, porque el óleo es un proceso extremadamente lento, porque a diferencia de las redes sociales y de los videos de formato vertical y corto, es algo que pasa muy rápido, es un mini momento de la cantidad de horas que pasaste pintando. O sea, quería también demostrar en mi cuadro como lo que es esta como presión de tener que grabarse para crear contenido para redes sociales, porque hoy en día para como crecer como artista también es importante tener una plataforma en redes, y eso te puede abrir varias oportunidades. Me fui por las ramas, no sé si les interesa, pero that's what I wanted to say. Voy a mostrarles el cuadro. Esta no es la versión del cuadro que entregué, como una que corregí la semana pasada porque no quedé muy conforme con cómo quedó, pero así es como está ahora, miren. Entonces el primer cuadro que hice el semestre fue este cuadro. En un principio me sentí un poco intimidada porque todo el mundo lo estaba llevando mucho más allá de solamente una pintura. Otra cosa que me sorprendió al momento de hacer este cuadro es que yo estaba acostumbrada a mis materiales que siempre compro en el Telas y Atriles en Chile, que tienen como unos óleos, creo que son estos, que me traje como dos. No son como los Winsor & Newton o como de esas marcas que están a nivel de todo el mundo, pero que son una versión más barata. Entonces yo ya estaba acostumbrada a ese óleo, a mi aceite de linaza, a mi trementina y a los materiales con los cuales yo llevaba pintando los últimos 2 años de mi vida. Y al contrario, cuando yo llegué a Australia, pero yo me traje como 6 óleos más o menos. Tenía estos que son Winsor & Newton, que me habían costado más caros que la Entonces dije como ya me voy a traer estos, pero los principales, y el resto me los voy a comprar allá. Y de hecho vendí varias cosas antes de venirme para poder costear los materiales que me iba a tener que comprar acá. La cosa es que yo no contaba con que, claro, los óleos en sí, la consistencia es distinta. Como cuando llegué, el profe dijo como, no, claro, y los óleos son súper peligrosos de ocupar, como que te pueden entrar los tóxicos como a la sangre, entonces por eso tenemos que pintar en esta sala de óleo específica que tiene ventilación como incorporada. Y yo estaba como, chicos, yo onda en invierno en mi universidad pintando como con todas las puertas, todas las ventanas cerradas y con la estufa prendida adentro de una sala. Otra cosa distinta es que acá matan la tela con acrílico. Para los que no saben qué es matar la tela, que claro, es un concepto bastante curioso. A mí me lo dijeron en primer año y el profe dijo como, traigan la tela matada para la próxima clase. Y yo estaba como, ¿cómo mato esta tela? Onda, ¿qué es matar la tela? ¿Por qué tengo que matarla, la pobre tela? Pero matar la tela es básicamente pasar una capa de un color base a tu bastidor antes de empezar a pintar o a dibujar, porque es más fácil pintar sobre un tono de tierra tostada o de verde que sobre blanco, porque si no los colores como que chocan demasiado con el fondo. Y yo aprendí a hacer eso con trementina y un óleo semitransparente o transparente. Pero acá lo hacen con acrílico, lo cual para mí era de lo más curioso que hay, porque yo nunca había matado la tela con acrílico, ni siquiera sabía que podía mezclar esas dos cosas. O sea, que sé que uno puede creo que no podéis poner acrílico sobre óleo, pero podéis poner óleo sobre acrílico. Entonces yo estaba como, el otro desafío que me encontré es que, claro, yo fui a comprar los óleos y compré los más baratos, como no lo pensé tanto y no tenía tanta plata. Entonces compré estos que son marca Revés. Y chicos, no los recomiendo ni un poco. Sí, son óleos. ¿Son para personas que quieren pintar en óleo una pintura realista? No lo sé. La viscosidad de los óleos era muy distinta. Yo acá tengo, miren, fue mi última compra de óleos, que son Winsor & Newton, que a mí me gusta mucho esta marca de óleos porque el pigmento siento que es más puro. En cambio, por ejemplo, en estos colores tenemos este que es como onda rojo brillante. Y algo que una vez una profe en Chile me dijo, mi profe de dibujo, es que este tipo de óleos que tienen como nombres muy particulares o como que son tonos que uno dice como este es el tono perfecto, en general tienen el problema de que tienen mucho blanco y el blanco puede a veces ensuciar la pintura. Entonces en un inicio esta pintura, amigos, estaba
horrible, pero horrible. O sea, yo las primeras semanas la sufrí tanto y se me empezó a ensuciar la pintura. Porque cuando uno pone muchas capas y muchos colores se empieza a ensuciar la pintura, lo cual, claro, makes sense. Tenía este problema de que, claro, esto yo quería que el celular sea como el principal y que el otro se vea de fondo. La cosa es que en general siempre te recomiendan que uno parta por el fondo por lo mismo, porque al final lo que les contaba antes, que es como el color que está al lado del color que está pintando influencia mucho en cómo se ve. O, por ejemplo, este amarillo acá se vería mucho más nítido y mucho más claro que acá, que es una pintura que en sí ya tiene menor como valor. Lo de pintar primero el celular fue un poco un error porque no tomé en consideración cómo los colores del fondo iban a afectarlo. Y la persona al centro que también me quedó con los tonos de piel mucho más oscuros de los que yo quería que me quedaran. Entonces, una de las como mayor problemas que me enfrenté con esta pintura, además de los medios, fue cómo hacer que el fondo quedara más oscuro pero que se siguiese entendiendo. Sino otro de mis problemas es que, claro, yo recién estaba llegando a Australia, o sea, mi inglés no estaba así como de lo mejor y las correcciones que me daban los profes sonaban como gibberish, o sea, yo no entendía nada. Los profes me decían como yeah, glazing, y yo como onda, por favor, slow down, de verdad no puedo entender nada de lo que me estás diciendo, no puedo entender tu corrección, no sé qué quieres que haga, ayuda. Yo tenía que trabajar con lo que tenía. Ahora esta pintura yo hace como una semana hice efectivamente eso de pasar como un glazing para que se unificara un poco más el fondo porque ya estaba seca, pero al momento no lo hice, entonces igual el resultado final es distinto. Esta pintura fue un desafío, pero al mismo tiempo yo dije, onda, no voy a dejar que esto me la gane, yo voy a aprender cómo hacerlo. Y aprovechando que estaba en Australia, que no tenía amigos, o sea que recién estaba conociendo gente, tenía mucho más tiempo para prestar atención en clases. Cuando uno está en clases de pintura, cuando estáis con tus amigos, como que al final igual termináis conversando, como que pintáis, pero no te estáis concentrando siempre el 100% en lo que estáis pintando. Y ahora, como tenía estas clases y no tenía ni el vocabulario ni la perso para hablarle a tanta gente, pasaba las 7 horas de clase pegada al cuadro onda pintando. Requería mucha concentración y después de la introducción los profes fueron muy como, ok, prueba y error, o sea, ya empieza a pintar y ahí va a ir aprendiendo, lo cual, claro, tiene sentido, pero me perdí las bases de cómo, me perdí como las bases de cómo empezar a pintar con óleo. Yo como, ¿qué es trementina? ¿Qué es aceite de linaza? Chicos, ayuda. Y efectivamente terminé aprendiendo como a prueba y error, pero nunca me di el tiempo de estudiar cómo es la forma correcta de hacerlo. Y acá en Australia dije como, voy a entender cómo funcionan los óleos y creo que se puede ver harto la diferencia. Este es uno de los cuadros para el último encargo que hice y este es el primer encargo. Siento que efectivamente se puede ver una diferencia en lo que vendría a ser como la técnica que estoy usando para pintar. Como que en este cuadro se nota que tiene mucha más pintura y este cuadro tiene unas capas más delgadas, como que fui experimentando un poco más. Si tuviera que describirlo, este cuadro lo intenté hacer con lo que ya sabía y este cuadro fue más como experimentando nuevas técnicas que me gusta que se puede ver en los subtonos, en los tonos de piel versus este que siento que tiene como algo un poco más plástico, no sé. Bueno, díganme ustedes qué opinan. Con mis profes de pintura uno va, le explica la idea, le muestra como la maqueta, más o menos lo que quieres hacer y ellos te la aprueban o no. Pero acá uno presenta la idea frente a todo el como curso de pintura y es como un PowerPoint con los referentes, en quién te inspiraste, como un mood board de lo que quieres que haga. Entonces hay que ponerle tu pensamiento a lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer y en qué te vas a inspirar. Y al momento del montaje, mi profe me dio una referencia de los estudios de artistas que se habían muerto, que dejan como intactos tales y como pasaron. Entonces al momento de entregarlo, quise como recrear el estudio de pintura como aquí lo van a ver, pero en ese trabajo creo que me saqué un 82% porque acá es como del 1 al 100, creo que desde 85% es como high distinction, que es como súper bien, y de 80% es como buena nota. Y dentro de las correcciones que me dieron los profes me dijeron que había muchos elementos que hacían que como que se fuera la atención del cuadro. Les voy a mostrar la entrega de este cuadro.
Paralelamente, en las 6 semanas en las cuales yo estuve trabajando en este cuadro, teníamos lo que les conté antes, que son los Tech Workshops, que eran estos talleres de pintura que teníamos los jueves, donde íbamos experimentando distintas clases. Les voy a mostrar los trabajos que hice semana por semana, son millones, aquí los tengo un poco desordenados, pero yo sé cuáles son. La primera clase que hicimos fue preparar las superficies. Literalmente pasamos toda la clase preparando la superficie. Esta fue la primera superficie que preparamos. Para mí me desayunó esta noticia. Nos enseñó cómo hacer que un papel de acuarela se mantuviera así, totalmente plano. Con las acuarelas, no sé si les ha pasado que cuando uno empieza a poner mucha agua, el papel se empieza como a deformar. Y para que esto no pase, tuvimos que poner este papel en como unas maderas y con una cinta, que era una cinta como especial que uno le pasaba un poco de agua por encima, entonces después cuando uno la sacaba no pasaba nada. Uno pegaba el papel a esta superficie, después le pasabas como agua y después lo secabas y tenía que esperar como una semana y ahí podía ir pintar encima y una vez que lo sacabas quedaba así de plano. Bien, preparamos esta superficie, este es uno que nunca terminé, pero que es una madera y que la preparamos con yeso para que quedara plano. También en una de las primeras clases de estudio hicimos como unas pequeñas pruebas de pintura, de pintar con óleo, y ahí nos enseñaron la técnica del glazing, que vendría a ser la segunda semana de este Tech Workshop. Hicimos efectivamente con esta superficie que habíamos preparado. Interesante trabajar con el material, con las capas, con la densidad. La verdad es que me gustó harto. En la siguiente semana, o sea, la semana número 3, tomando este ramo en Sydney, hicimos algo que se llama masking. Que chicos, por favor, no me juzguen, yo creo que es de todo lo que pasó en esta estadía, esto es de los peores y los más feos que he hecho, pero en mi defensa no entendí absolutamente nada de lo que me dijo el profe. O sea, ese día literalmente mi inglés no estaba funcionando y el profe estaba hablando muy bajo y yo como que simplemente fui tratando de copiar lo que estaban haciendo mis compañeros, pero entre nos no entendí nada, o sea, nada. Pero vieron este papel que ya tenía esto de fondo y uno tenía que hacer como distinto, como que se supone que uno tenía que ir. Esto fue el resultado, no estoy orgullosa, ni siquiera les puedo explicar bien lo que hice porque no sé, no entendí. Quizás si ahora tuviese la clase entendería más, pero honestamente en ese momento hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía y este fue el resultado. Las siguientes 2 o 3 semanas previa a la entrega hicimos lo que para mí fueron mis clases favoritas. Era lo único que yo creo que es como ya, he hecho esto antes, como que puedo entender un poco más o menos en lo que vamos, que era pintar con modelo en vivo. Nos daban todos los materiales, maravilloso, tal y como hablé antes, 10 de 10. La primera clase de pintar en vivo fue con carboncillo y la segunda fue con acrílicos. Y para mí, chicos, fue de lo más entretenido que me ha pasado. Para mí era como un juego, como que la modelo se ponía haciendo poses y creo que al principio eran como poses de 10 segundos, después de 1 minuto, después de 5 minutos, después de 10 minutos y después la más larga era de como 20 minutos y el profe iba diciendo como ya, change, como ahora háganlo con los ojos cerrados, ahora háganlo con la mano izquierda, ahora háganlo con una línea continua. Y encontré que era muy entretenido, yo amo ese tipo de ejercicios como para soltar la mano en el momento rápido, entonces los pasé demasiado bien y ahora les voy a mostrar un poco de los que tengo. Los tengo terrible ordenados, voy a tener que desordenar. Ok, aquí están todas mis pinturas de modelo en vivo. La segunda clase fue modelo en vivo, pero hasta con acrílicos. Y como yo les dije antes, nunca me había enfrentado a los acrílicos, entonces era la primera vez en mi vida ocupando acrílicos y era de esta forma tan curiosa que era pintar como con el pincel rápido, porque yo estoy acostumbrada, claro, si vamos a hacer croquis lo haces con lápiz, con carboncillo, pero no como con pintura de una, que no se puede borrar. Entonces era como interesante. Entonces acá hay un ejemplo de más o menos lo que era. Creo que estas eran las poses de 1 minuto con acrílico. Miren, como en esta se ve que literalmente alcanzarse las piernas, en esta onda tampoco la terminé. Y también el profe daba distintas instrucciones, como por ejemplo, esta era como sin volver a poner el pincel en el acrílico, entonces sería como ya con la línea que tienes. Esta creo que era con pincel redondo y después había otra con pincel plano. Esta era pintarlo a través de manchas, pero como solo la silueta de la persona y no como detalles. Por eso son todos como tan distintos, porque al final eran ejercicios distintos con duración distinta. Después tenemos que creo que era hacerlo con una línea, con mancha.
este solamente con un pincel plano, que ahí se ve la diferencia. Y después la última de esta clase de pintura en vivo fue hacer una con acrílico en este cartón que estaba preparado. Y chicos, no la juzguen, esta fue mi primera pintura en acrílico, no fue una cosa de experimentar. Y esta es mi versión de la pintura de modelo en vivo con acrílico. Los colores no están de lo mejor, pero la verdad es que fue un ejercicio bastante entretenido de poder hacer y de poder experimentar. Y eso, miren. Era raro que los acrílicos se como diluían con agua y no con medium, pero igual eso hacía que fuera interesante. Miren amigos, como verán, tengo lo que es la pura embarrada. Amo que puedo controlar la cámara con el celular. Pero miren, así se va a ver el thumbnail de esto por todos los trabajos que hice en el semestre. Segundo encargo decidí irme en la mea volada y no hacer un cuadro, sino que 4. Yes. 4 cuadros en un mes. Fue una tarea bastante complicada, no les voy a mentir, pero de todos los cuadros que he hecho a lo largo de mi carrera, estos son lejos los que más me gustan y los que más he disfrutado hacer. Siento que todo el año pasado, que era mi primer año de pintura, elegí más que nada cuadros o cosas que pintar que estaban dentro de mi zona de confort, más que lo que realmente quería pintar, y siento que al contrario, para estos cuadros elegí lo que quería pintar más que lo que sabía pintar, y dije como voy a averiguar cómo hacerlo, entonces fue muy interesante. Este es el más grande. Tengo mucha pena porque no tengo ni idea cómo me lo voy a llevar a Chile. No sé, creo que lo voy a tener que dejar en Australia o vender o no lo sé. La historia de cómo conseguí la tela de este cuadro es bastante chistosa. Era la Art Week en Australia, en consecuencia no habían clases, pero por el grupo de Instagram que tenían de las personas que estaban en la clase de estudio, alguien dijo: oye, no, sí hay clases, como chicos, está empezando la clase, ¿por qué no vienen? Y obviamente yo, como las pavas, me la creí completamente y dije como, conche tu madre, y salí en casa corriendo como, no, tenía clase, no me quiero perder la clase. Llego a la U y no había absolutamente nadie, solamente estaba el profesor como, ¿qué estás haciendo acá? Y yo como, pero es que dijeron que había clase. Y me dijo como, no, caíste en la broma, creo que te estaban tomando el pelo. Y yo como, no. Y filo, ya estaba en la U y yo vivo a 1 hora de la universidad en micro, entonces no era como que fue rápido llegar, entonces fue como, me muero de la pena. Y al profe le dio pena que yo haya ido, entonces me dijo como, ya, pero mira, te regalo un bastidor. Y tenía este bastidor como que estaba listo y armado, y me dijo como, mira, prepara el bastidor, ponle yeso y puedes hacer tu cuadro acá, y así avanzas más rápido. Y yo como, bueno, ya. Este proyecto se llamaba Self-Directed Project, o sea que era un proyecto autodirigido, no teníamos literalmente guidelines de como el concepto era elige lo que tú quieras y haz lo que tú quieras como tú quieras, o sea, podías pintar, podías hacer una instalación, podías hacer lo que sea, lo cual era mucha creatividad, pero pasan como 2-3 semanas que estaba yo ya en este cuadro, todo trabajando, pero todavía quedaba como un mes para la entrega, iba súper bien, iba súper adelantada. Y en una viene la profe, y claro, yo con mayor habilidad para el inglés, le entendí lo que me dijo, y me dice como, déjalo exactamente como está, no le hagas ni una sola pincelada más. Y yo como, what, onda, me falta caleta, estaba con juega, esto no es ni la primera capa. Y la profe como, no, an artist has to know when to stop. Y yo como, bueno. Y como me tiró tanto hype de como, no, onda, no, déjalo así, que yo fui como, ¿qué le voy a hacer? Yo creo que lo voy a tener que dejar así, porque onda me dijo como, no, porque es que si seguía avanzando quizás pierda lo traslúcido que tiene y la cuestión. Y yo, ya, pero me queda onda un mes de clase para mi proyecto, como ¿qué más le voy a hacer? Ahí fue cuando se me ocurrió la idea de hacer otros 3 cuadros más, porque sí. Literalmente, ¿podría no haberlo hecho? Sí, yes. ¿Lo hice igual? También yes. Y este cuadro la verdad es que me gustó harto como quedó, porque siento que si lo comparamos con el cuadro que hice a inicio de semestre, se puede notar que hay como más movimiento, como que siento que a pesar de que no está 100% cubierta la superficie y que tiene esta transparencia, que se viera ese subtono daba a entender un poco la imagen que quería mostrar de cómo con todos mis traumas. Para eso está el arte, pues. Y después los otros cuadros que hice fue este, que también es de esa misma sesión de fotos.
Y con este también intenté mantener los subtonos verdes porque quería que al final que se viera como que fueran en la misma escala de tonos con la misma paleta de colores. Entonces estos 3 cuadros que vienen los fui haciendo todos como al mismo tiempo, como que iba uno, después iba el otro, porque quería que igual todos tuvieran esta conexión de subtonos verdes. Quisiera como que unificara al final la entrega final. Después tenemos este cuadro, que la verdad es que todavía no estoy 100% conforme con el resultado. De hecho lo estaba retocando porque a pesar de que en la corrección el profe me dijo que como se había logrado la perspectiva que tenía en la mano, todavía siento que me falta lograr los dedos porque, chicos, es tan difícil pintar manos. De verdad, y fuera de hueveo, esto más difícil que eso, de verdad. Todavía no logro que los dedos tomen como la forma que quiero que tomen. Falta como luz y sombra. Y honestamente igual estoy un poco confundida de cómo hacerlo porque lo he intentado durante 2 días seguidos y siento que todavía no logro el efecto que quiero lograr, así que si alguien tiene un consejo de cómo hacer que esta mano se vea más realista, por favor déjenmelo en los comentarios, dígamelo porque no sé qué hacer, pero igual lo entregué, igual a los profes les gustó. Y después por último tenemos este, que como ven, claro, también tiene como estos subtonos verdes, como que incluso los amarillos son medios verdosos. Y este me costó harto, no les voy a mentir. No sabía por dónde empezar porque me pasó lo mismo, que era como, empezaría por esta cajetilla de cigarro, pero al mismo tiempo quiero que se vea que esto está en fondo y siento que algo que igual puede llegar a ser un poco difícil de lograr, al menos para mí, es como esta profundidad de que se vea que esto está atrás. Pero los profes, al menos cuando me lo corrigieron, me dijeron como, tomaste buenas decisiones de qué cosas poner detalles y qué cosas no. Y yo como... Fue porque no tenía más tiempo para terminarlo, pero gracias. Igual también creo que este todavía lo puedo seguir trabajando. Me gusta cómo está el fondo, siento que se entiende que estos son latas y que estos son cajetillas y tal, pero creo que tengo ganas de que esta cajetilla en sí como que pueda salir un poco más, o sea, que se nota que está arriba. Yo creo, ¿qué dicen ustedes? ¿Debería parar? Porque creo que algo que tengo un gran problema con es saber cuándo parar de pintar. Por lo mismo, cuando la profe me dijo eso, fue como ya le voy a hacer caso, porque en verdad, si fuese por mí, nunca paro. Como que siento que siempre puedo seguir avanzando con el cuadro o puedo seguir pintando. Arma de doble filo, porque a veces cuando uno lo como que sobrepinta y sigue avanzando, la puede terminar cagando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que debería seguir avanzando en ese o ustedes dicen, Elisa, basta, no lo toques más? De este me gustaría escanearlo o sacarle una muy buena foto para hacer prints. No sé si semana 6 a las 12, que fue en el cual ocurrió todo el transcurso de esta pintura, lo que fuimos haciendo en este workshop fue un tanto distinto a lo del inicio de semestre. Volvimos a trabajar con acrílicos. Esta fue la primera clase de acrílicos que la verdad es que me frustré. Dije, no, bueno, no me está saliendo nada. Y esa clase no sé por qué, solamente fui yo y una amiga, literalmente no había absolutamente nadie más en la clase. Y después terminamos yendo como a una trivia night que había al lado de la U. Entonces nunca lo terminé, pero el profe sí dijo como, ya, pero la próxima clase puedes hacer otro si no te gustó, porque teníamos 2 maderas. Y yo como, voy a hacer exactamente eso, muchas gracias por la recomendación. Y a la semana siguiente hice esto, que también es con acrílico y es de una foto que tomé que amo. La tomé como la primera vez que me junté con mis amigos acá en Australia y era de una playa que se llama Clovelly y se armaban como estos cráteres donde había agua y de verdad se veía mágico. O sea, entonces cuando llegó el momento de pintar algo en acrílico fue como, probemos con esto. Y después el último trabajo que hice en el semestre en el taller de Tech Workshop fue monocopias, que es algo que yo había hecho en Chile pero en blanco y negro y ahora tuve la oportunidad de hacerlo con color, lo cual fue onda what, una locura. Y es este, no sé si empiezan a ver onda la relación de un tópico en mis cosas. Y es una monocopia, eso significa que como que solamente se puede imprimir una vez, entonces como esta es la única copia literalmente que hay de originales, o sea, pues, la verdad es que me gustó harto cómo quedó y me gustó mucho el proceso de hacerla y fue como de las últimas clases, entonces en verdad le tengo un cariño especial a esta impresión. Awesome. Bueno chicos, y con eso concluimos todos los trabajos que hice en este semestre en Australia. Fue una experiencia muy bacán, me encantó, disfruté demasiado.
y obviamente lo grabé todo y como les conté antes, fue tanto para procesar que no pude como hablar mucho en redes al respecto, pero obviamente estuve grabando todo y ahora que estoy de vacaciones y que todavía me quedan 4 meses en Australia, planeo editar bien los videos y hacerles vlogs de todo, así que si viene harto contenido acá en YouTube, en TikTok, que vayan a seguirme. Me gustaría hacer un video respondiendo como preguntas en general sobre estudiar artes o venirse de intercambio, porque sé que ahora pronto hay mucha gente que va a elegir qué carrera estudiar y en qué universidad estudiar. Si tienen cualquier pregunta, déjenla por favor en los comentarios y por favor suscríbanse al canal, porque veo que muchos de ustedes andan viendo los videos pero no se andan suscribiendo. ¿Y cómo van a saber cuando subo un próximo video si no se suscriben? No lo sé.